Supercrack Estrella presenta. ¿Qué son los Backrooms? Andrea Torres. Puedes hablar de los Backrooms, si son reales o no, pero podría existir un mundo de algo así como lo que cuenta la película Nosotros, quizás en la Antártida bajo el hielo, toda una ciudad interior para clones, una ciudad sin tiendas, sin adornos, sin nada más que pasillos de kilómetros con calefacción y colchones para dormir, donde se suministra alimentos. Cuesta pensar cómo sería ese mundo, quién gobernaría un mundo así. ¿Bajo qué leyes se regirá? ¿Cómo sería el día a día de estos humanos? Complejo de saber, si están ocultos al mundo, podrían hacer lo que quisieran con ellos. Ellos también pueden saber de nuestra existencia como ocurre en la película Nosotros, dicen que entre gemelos hay una conexión especial, eso también puede ocurrir con los clones, por esta razón se producen los sueños con esos pasillos, es lo que ellos ven todos los días. Solo es una teoría, pensé que era producto de la imaginación de la persona que me la contó, pero cuando pude ver la película supe que alguien más conocía de esta historia. Un mundo separado del nuestro, un mundo aparte en el lugar más protegido del mundo. En el sitio más oculto. Bajo la capa de hielo, hay más de lo que sabemos. Si esto fuera real, solo haría falta terraplenar el sistema antártico, y crear las condiciones para que el mundo allí se volviera verde, y de esta forma crear un nuevo mundo con los clones. Esto me recuerda al título de la película Star Wars, The Clone Wars, titulada Star Wars, la guerra de los clones. Donde hay escenas que parecen la Antártida. En el universo ficticio de Star Wars, se les conoce como guerras global, conflicto armado que hubo entre la República Galáctica y la Confederación de Sistemas Independientes, también conocidos como separatistas. Fue el mayor conflicto bélico en la galaxia y enfrentó a dos de los más grandes ejércitos formados en su historia, dividiendo cada uno de los planetas habitados. El nombre de la guerra fue llamado así en honor al ejército de clones utilizados por la República. A mí esto me suena si fuera real a una guerra entre nosotros y los clones de la Antártida, uno de los dos mundos tiene que sobrevivir, de hecho esta es la misma historia de la película Nosotros. Te cuento lo que me contó un maestro en Baviera, según él todos los seres humanos al nacer nos toman una muestra de sangre para ser clonados en otro lugar, este lugar podría estar en la Antártida, y esos sueños que vemos con lugares extraños, sería de alguna manera la visión de nuestros clones, una especie de conexión entre nosotros y nuestro otro clon. No creía mucho en esto que me contaron hasta que apareció la película de terror Nosotros, donde es prácticamente la misma historia que me contaron a mí en el año 2003. Nunca antes había escuchado una historia así. Cuando apareció la película Nosotros en el año 2018, entendí que lo que me contaron era real. Es posible que la historia de la película no coincida en todos los puntos, pero en lo esencial es la misma historia. ¿De qué va Nosotros de Jordan Peele? Nosotros cuenta la historia de una familia acomodada que decide ir a pasar un fin de semana a la playa, a una casa cerca de Santa Cruz en la que la protagonista, Adelaide, Lupita Nyong'o, solía pasar los veranos. También fue allí donde vivió uno de sus momentos más traumáticos. Mientras sus padres se despistaron entre las luces de la feria y sus problemas matrimoniales, la pequeña se coló en un laberinto de espejos donde se encontró cara a cara con su doppelganger, esto es, una niña exactamente igual a ella. Ese incidente la dejó tocada durante un tiempo, y ese miedo relacionado con su propia identidad vuelve a renacer al acercarse de nuevo a esa zona costera californiana. Esta vez están con ella su marido Gabe, Winston Duke, y sus dos hijos Sora, Shad y Gorik Joseph, y Jason, Evan Alex, y también compartirán vacaciones con la adinerada familia de Kitty, Elizabeth Moss, y Josh, Time y Decker. Cuando cae la noche, algo empieza a suceder en la zona. Los clones se han escapado de su escondite y están matando a las personas originales. Sí, es la misma doble que Adelaide se encontró de niña y que ahora vuelve a estar frente a ella vistiendo como todos los demás, un mono rojo y llevando unas tijeras en la mano. Las copias han venido a reclamar su puesto en la sociedad, y la protagonista es, de alguna forma, el epicentro de toda esta revolución. ¿Qué significan los monos rojos y las tijeras de Nosotros? Para entender el estilo de los clones, hay que conocer Andos Across America. De hecho, es lo primero que vemos en la película. En una televisión rodeada de cintas VHS con películas como Los Goonies o Elegidos para la Gloria, vemos el anuncio con el que, en 1986, se anunció una gran cadena humana a través de Estados Unidos, cuyo objetivo era recaudar fondos para los pobres del país. Fue un sonoro desastre, cuya organización costó más de lo que realmente se recaudó, en torno a unos 15 millones, y que no consiguió el apoyo necesario. Eso sí, con una pequeña donación, te regalaban una camiseta conmemorativa.
Sí, como la que lleva Adelaide al principio del filme y que perderemos de vista porque se pone encima la de Thriller de Michael Jackson. Nosotros película Jordan PL. Esto es un detalle que no conoceremos hasta más adelante, pero esa camiseta del evento ochentero se quedará con los clones en los sótanos de la playa de Santa Cruz, y servirá de inspiración para la revolución que llevarán a cabo años después. Así, todo cobra sentido. En la prenda se ven las figuras de unas personas cogidas de las manos y bañadas parcialmente por el color rojo. De ahí el mono que usarán como uniforme. Las tijeras, por otro lado, es lo que habitualmente se usa para crear ese tipo de figuras humanas, esas que mágicamente recortas en un folio que, al desplegarlo, nos muestra una fila de personas cogidas de la mano. Era el juego visual que se utilizó en la campaña de Andos Across America, y aquí les brinda su arma predilecta. ¿Y los conejos? Con ellos empezamos la película. En los títulos de crédito vemos un zoom out de todas las jaulas, y casi que con ellos los acabamos también, en una lucha final donde ya corren libres por los túneles del subsuelo. Pero, ¿qué significan? La primera versión, la oficial narrativamente hablando, es que los conejos formaban parte de un perverso proyecto cuyo objetivo era controlar la humanidad clonándola, pero que se acabó abandonando en aquellas catacumbas. Ahora, los clones se alimentan de todos los conejos que se usaron para practicar la clonación, se los comen vivos, pues es lo único que tienen a mano. Sin embargo, más allá de esta explicación sobre el guión, hay en los conejos un cierto aire de Alicia en el País de las Maravillas. Era el conejo quien guiaba a la niña del cuento de Lewis Carroll al interior de Wonderland, y de una forma parecida guía a Adelaide en esta inquietante historia. ¿Qué hay en Jeremías 11:11? Como habréis podido notar, en varios momentos de nosotros vemos a un sin techo que, ya sea en un trozo de cartón o grabado en su frente, lleva escrito encima Jeremías 11:11. Rápidamente podemos relacionar esa referencia como bíblica, y, al mirar las escrituras sagradas, nos encontramos con este versículo. Por eso, así dice el Señor: voy a traerles una desgracia de la que no podrán escapar. Me llamarán a gritos, pero no pienso escucharlos. Al contextualizar esa frase, sabemos que Dios está furioso con los habitantes de Judá y Jerusalén, porque se niegan a cumplir una alianza que hicieron sus antepasados, olvidan y, deliberadamente, traicionan, han vuelto a los pecados de sus antepasados, que se negaron a escuchar mis palabras. Van detrás de dioses extranjeros y les dan culto. Han roto la alianza que hice con sus antepasados. ¿Qué son los Backrooms? La pesadilla colectiva que aterroriza al mundo durante la noche. La conciencia humana aún está llena de misterios incluso para la ciencia. Hay muchos comportamientos y experiencias que vivimos y que la ciencia aún no logra explicar. Mucha gente sueña con los famosos backrooms. ¿Los conoces? El mundo onírico tiene para nosotros misterios y secretos que escondemos en nuestra propia mente. Al dormir podemos soñar con millones de escenarios desconocidos o habituales de acuerdo con lo que haya en lo más profundo de nuestra conciencia. Qué lindo es soñar con nuestras más grandes fantasías o incluso obtener respuestas a nuestros problemas gracias a lo que soñamos, pero también hay personas que sufren al dormir pues hay pesadillas que horrorizan sus noches y no pueden escapar de estos terribles sueños. E incluso hay pesadillas colectivas, muchas personas que sueñan con la misma situación y más de una vez. ¿A qué se deberá esto? Podemos encontrar explicaciones conspiranoicas o simplemente dejarlo para un enigma más de la mente humana tanto individual como colectivamente. ¿Qué son los backrooms? La pesadilla colectiva que aterroriza al mundo durante la noche, en realidad no son pesadillas colectivas ya que todos tendríamos un clon creado en el mismo momento que nacemos, todos tendríamos la misma conexión, por eso creamos que son colectivas, pero la realidad es que todos tendríamos un clon en alguna parte viviendo en un mundo de pesadilla, un mundo de terror, donde pueden hacer lo que quieran contigo. Eres un clon del que nadie sabe de su existencia. Imagínate cómo puede ser vivir en ese mundo. Alguno de esos horribles sueños que mucha gente ha tenido es el de los backrooms, también llamados cuartos traseros, y se trata de una pesadilla en la cual las personas se encuentran encerradas en algún tipo de bodega o cuarto totalmente vacío y únicamente iluminado por lámparas fluorescentes. Puede parecer un lugar sin salida, como un laberinto lleno de más cuartos iguales, con un olor a humedad. Las personas que sueñan con esto, buscan desesperadamente una salida del lugar pero no logran encontrarla hasta despertar. ¿Alguna vez has soñado con algo así? Muchos conspiranoicos creen que se trata de una pesadilla colectiva debido a experimentos con humanos y que estos sueños sirven para comprobar la forma en la cual podemos encontrar soluciones. ¿Será cierto? ¿Por qué tenemos pesadillas? Muchas veces el estrés, los problemas habituales, la ansiedad y muchos otros aspectos nos causan pesadillas.
Suele suceder que cuando pasamos por momentos difíciles, incluso nuestros sueños se ven invadidos por nuestros problemas diarios. Si tienes pesadillas recurrentes, acude con un especialista para que te ayude a buscar la razón puntual de este mal que podría no dejarte descansar correctamente. Nuestra mente guarda muchos misterios y secretos, pero también revela todo lo que somos y lo que hemos vivido. Es bueno mantener una mente sana para pensar positivamente, descansar bien y sentirnos más felices y plenos. 3. ¿Cómo entrar a las backrooms? Tiene que darte una parálisis del sueño. Después de eso tienes que imaginar que estás en una backroom. Esto te llevará muchos intentos. Después de que lo hayas intentado muchas veces, ¿por qué no sale a la primera? ¿Has entrado? ¿Cómo lo sé? Revisa el lugar en donde estás. Reglas. No te muevas del lugar en donde apareciste. No intente buscar a algún humano, porque no hay. No te apegues a las paredes por nada del mundo. No tengas contacto con las entidades de ahí, solo pásalas de largo. Siempre recuerda tus datos, nombres, edad. ¿Has soñado con este hombre? La historia de uno de los experimentos más curiosos de Internet. Cara redonda, cejas pobladas, labios delgados y poco pelo. El retrato de un hombre con estas características circuló a toda velocidad en el Internet de 2009. Esto podría ser porque en ese mundo de los clones, este sería el presidente de ese mundo. Su rostro parecía estar en todas partes, en ninguna. En realidad, nadie logró localizarle y, sin embargo, miles de personas afirmaban haberlo visto. Era 2009. En Internet, los foros conformaban el espacio virtual por excelencia. Por ellos los bulos transcurrían sin pesar y sin cesar. Las cadenas de mensajes malditos en correos electrónicos aún eran tendencia, un formato de pánico colectivo ligerito a mayor tamaño que las actuales a través de WhatsApp, sus antecedentes. De repente, el retrato de un hombre se coló en todos los espacios de la red. Nos encantaban las ilusiones ópticas como aquella extraña imagen en la que solo se distinguían claros unos puntos en el centro de los que, al mirarlos fijamente sin parpadear, la vista extraía una imagen mucho más nítida después, enfocándola en una pared. Ahí estaba Jesucristo, un milagro. El estilo de la imagen de aquel hombre se parecía a estas, trazo negro sobre fondo blanco del que, no obstante, mucho más que puntos. Sea como fuera, daba la impresión de que también al mirarla fijamente el hombre saldría de la pantalla. Comparte esta imagen con 50 contactos o soñarás con él esta noche. Por supuesto, lo compartías. ¿De dónde había salido? ¿Quién era? ¿Qué había detrás de tanta advertencia? Al por si acaso del copia y pega le seguían muchas preguntas porque todavía nos preguntábamos muchas cosas acerca de lo que pululaba por las redes sociales. Lo enviábamos todo, eso sí, por si acaso, más aún cuando a la imagen comenzó a acompañarle un nombre, el nombre de una web, y la supuesta certeza de que, efectivamente, este hombre se aparecía en sueños. Así empezaba la historia. Este hombre Autisman en inglés, así se refería a él, una web con dominio .org y con una pregunta en su página de inicio. ¿Alguna vez soñaste con este hombre? El asunto parecía ser serio, y las teorías empezaron a multiplicarse, ninguna sobre su origen, sin embargo, porque era lo único que parecía tenerse claro. Enero de 2006. Nueva York, la paciente de un conocido psiquiatra dibuja el rostro de un hombre que ha estado apareciendo repetidamente en sus sueños. En más de una ocasión ese hombre le ha dado consejos sobre su vida privada. La mujer jura que nunca ha conocido al hombre. Así empezaba la historia según aquella web. Una persona, otra más, muchas más. Poco a poco, el número de personas que señalaban el retrato sobre la mesa de sus psiquiatras creció sin explicación alguna. Todas se referían a este como Tisman. Aseguraban que transitaba en sus sueños desde hacía tiempo, que no sabían quién era, que irrumpía durante la noche acompañándoles de cualquier forma. Desde situaciones románticas, sexuales, violentas, criminales, corruptas, mortales hasta volar con el hombre hasta simplemente verlo mirándoles fijamente. Una experiencia onírica viral. En 2015, el portal de Vice rescató un nombre que con tanto revuelo de relatos había pasado desapercibido, el del creador de la web, que se presentaba como un punto de ayuda para toda la gente que tuviera alguna experiencia onírica con el supuesto hombre del retrato viral. Andrea Natella coordinaba aquel espacio. Para entonces, la leyenda se había configurado en el imaginario colectivo de, al menos, un par de generaciones. En apenas meses, la web obtuvo más de 2 millones de visitas y más de 10.000 correos electrónicos circularon por internet. Eran personas de todas partes del mundo, compartiendo con el mundo sus supuestas experiencias con este hombre o, simplemente, tratando de aportar pruebas que encajaran en el puzzle que resultaba su identidad.
Lo cierto es que esta loca teoría abre un abanico enorme de cosas que podrían hacer las élites, pueden reemplazar a las personas de aquí sin que nadie se dé cuenta, estos clones podrían realizar misiones secretas aquí, serían los mejores espías del mundo. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.